Hay momentos en la vida en los que el corazón se acelera sin previo aviso. El pecho se aprieta, la mente no se calla y una sensación invisible parece robarnos la paz. No siempre hay una razón clara. A veces todo parece estar bien, pero por dentro algo tiembla. La ansiedad y el miedo no siempre gritan. Muchas veces susurran, se infiltran en los pensamientos cotidianos, en las noches sin sueño, en la preocupación constante por lo que vendrá mañana. Y es allí, justo allí, donde la palabra de Dios tiene algo profundo, real y transformador que decirnos. La Biblia no ignora la ansiedad ni minimiza el miedo. No los trata como simples debilidades humanas ni como fallas espirituales imperdonables. Al contrario, los reconoce como experiencias reales del corazón humano. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos hombres y mujeres de fe que temieron, dudaron, se angustiaron, y aún así fueron amados, sostenidos y restaurados por Dios. Esto ya nos dice algo importante. Sentir miedo o ansiedad no significa que Dios se haya alejado de ti, ni que tu fe haya desaparecido. Vivimos en una época saturada de información, presión y expectativas. Se nos exige ser fuertes, productivos, estables, siempre en control. Pero el alma humana no fue diseñada para cargar sola con el peso del futuro. Cuando intentamos hacerlo, la ansiedad aparece como una alarma interior. El miedo surge cuando sentimos que lo que viene es más grande que nuestras fuerzas. Y muchas personas viven así, intentando confiar en Dios, pero con el corazón lleno de inquietud. Orando, pero sin descanso. Creyendo, pero temiendo. La Biblia describe el miedo como una reacción natural ante lo desconocido, el peligro o la pérdida. Sin embargo, también nos muestra que el miedo, cuando gobierna el corazón, puede paralizar, distorsionar la visión espiritual y robarnos la paz que Dios desea darnos. La ansiedad, por su parte, no es solo preocupación ocasional. Es una carga constante del alma, una anticipación dolorosa del mañana. Una mente que no logra descansar ni siquiera en silencio. Dios conoce esa lucha interna. La palabra revela a un Dios que no se sorprende por nuestra ansiedad, sino que se acerca a ella. Un Dios que no dice no sientas, sino ven a mí con lo que sientes. Desde las primeras páginas de la Escritura, vemos que cuando el ser humano tuvo miedo, Dios no respondió con rechazo, sino con búsqueda. ¿Dónde estás?, preguntó en el huerto, no porque no supiera, sino porque quería restaurar la relación quebrada por el temor. La ansiedad muchas veces nace cuando olvidamos quién es Dios en medio de lo que enfrentamos, no porque dejemos de creer en Él, sino porque dejamos de mirarlo como suficiente para la situación presente. El corazón se llena de «y si», de escenarios imaginados, de temores que aún no existen, pero que se sienten reales. La mente corre más rápido que la fe, y allí es donde la palabra actúa como ancla, llamándonos de vuelta a la verdad. La Escritura enseña que el miedo que domina no proviene de Dios, no porque Dios ignore el peligro, sino porque su presencia transforma la manera en que lo enfrentamos. El temor humano dice, no puedo con esto. La fe dice, no estoy solo en esto. Esa diferencia cambia todo. La Biblia no promete una vida sin problemas, pero sí una presencia constante en medio de ellos. Y esa presencia es la base de la paz verdadera. Muchos creyentes cargan ansiedad en silencio porque piensan que deberían ser más fuertes espiritualmente. Se comparan con otros, se juzgan, se culpan, pero la Biblia muestra algo distinto. Muestra a personas profundamente espirituales que atravesaron noches de angustia. David habló de su alma turbada. Elías deseó morir por el peso emocional. Jeremías lloró su dolor. Jesús mismo experimentó una angustia tan profunda que su sudor fue como gotas de sangre. Esto no debilita el mensaje, lo hace más real. Dios no nos salva de nuestra humanidad, nos encuentra en ella. La ansiedad también tiene una dimensión espiritual. No todo miedo es solo psicológico. A veces nace de una desconexión entre lo que creemos con la mente y lo que vivimos en el corazón.
Sabemos que Dios es bueno, pero sentimos que el futuro es incierto. Sabemos que Él provee, pero tememos no tener lo suficiente. Sabemos que nos ama, pero sentimos que algo puede salir mal en cualquier momento. Esa tensión interior es donde la fe necesita ser alimentada, no solo afirmada. La palabra de Dios nos invita a mirar la ansiedad no como un enemigo que debemos ocultar, sino como una señal que nos llama a volver al centro. Cada vez que el miedo aparece, revela algo que estamos intentando controlar solos. Cada vez que la ansiedad se instala, muestra un área donde hemos dejado de descansar en Dios. No como reproche, sino como invitación. Dios no nos señala para condenarnos, sino para sanarnos. La Biblia también enseña que el miedo constante debilita la confianza y endurece el corazón. Cuando vivimos dominados por la ansiedad, empezamos a interpretar la vida desde la amenaza y no desde la promesa. Todo se vuelve riesgoso, todo parece frágil, todo se percibe como posible pérdida. Pero Dios quiere que aprendamos a ver desde la esperanza, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Aquí hay una verdad profunda. La paz bíblica no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de la presencia de Dios. Esa paz no es emoción superficial, es una seguridad interior que permanece incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. No es negar el miedo, es atravesarlo acompañado. No es evitar la ansiedad, es entregarla. Dios no te pide que controles tu futuro. Te invita a confiarle tu presente. No te exige que elimines tus temores por tu cuenta. Te llama a depositarlos en sus manos. La fe no consiste en no sentir ansiedad, sino en no dejar que la ansiedad decida por nosotros. Consiste en elegir creer, aun cuando el corazón tiembla. Este mensaje no es para quienes nunca han sentido miedo, sino para quienes lo sienten y aún así desean caminar con Dios. Es para los que oran con lágrimas, para los que creen, pero están cansados, para los que necesitan recordar que no están fallando por sentirse así. Dios no te ama menos por tu ansiedad. No se aleja cuando tiemblas. Al contrario, la Escritura muestra que Él se acerca con ternura, como un padre que sostiene a su hijo cuando no puede más. La Biblia no ofrece fórmulas rápidas, pero sí un camino profundo. Un camino donde el miedo pierde poder cuando es expuesto a la luz de la verdad. Donde la ansiedad se debilita cuando el alma aprende a descansar. Donde la fe crece no por ausencia de luchas, sino por la certeza de quién camina con nosotros en medio de ellas. Cuando la Biblia habla del miedo y la ansiedad, no lo hace desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. Dios nos enseña a través de historias reales, con nombres, con lágrimas, con procesos largos, y una de las escenas más profundas para comprender cómo Él trata con el corazón ansioso se encuentra en los momentos de mayor fragilidad humana. Cuando el futuro parece amenazante y la fuerza interior se ha agotado. El miedo, en su forma más intensa, suele aparecer cuando sentimos que hemos llegado a un límite. Cuando ya no tenemos respuestas. Cuando las soluciones humanas no alcanzan. Cuando la noche parece más larga que el día. La ansiedad se instala especialmente cuando la mente intenta anticipar todos los escenarios posibles, como si pensar más pudiera protegernos del dolor. Pero la palabra revela algo distinto. Pensar más no nos da control. Confiar más nos da descanso. Dios sabe que el corazón humano tiende a inquietarse. Por eso, a lo largo de la Escritura, repite una frase con una frecuencia sorprendente. No temas. No como una orden fría, sino como una declaración acompañada de una razón poderosa. Cada no temas va unido a una promesa. Porque yo estoy contigo. Porque yo te sostengo. Porque yo soy tu Dios. El mensaje no es no sientas miedo, sino no enfrentes el miedo solo. Uno de los errores más comunes cuando atravesamos ansiedad es creer que debemos resolverla antes de acercarnos a Dios.
Pensamos que primero debemos calmarnos, ordenar la mente, encontrar claridad. Pero la Biblia muestra lo contrario. Es en medio del caos interior donde Dios se revela con mayor fuerza. Él no espera que estés fuerte para recibirte, te recibe para fortalecerte. La ansiedad muchas veces se alimenta de silencios mal interpretados. Oramos y no vemos cambios inmediatos. Pedimos dirección y el camino no se aclara de inmediato. Esperamos una respuesta rápida y cuando no llega, el miedo empieza a llenar ese espacio con dudas. Pero la Biblia enseña que el silencio de Dios no es ausencia, muchas veces es formación. En ese tiempo, Él está obrando en lo profundo, alineando el corazón antes de mover las circunstancias. La Escritura también nos enseña que la ansiedad distorsiona la percepción. Cuando el miedo domina, vemos gigantes donde hay desafíos, desiertos donde hay procesos, y finales donde Dios está preparando nuevos comienzos. El corazón ansioso tiende a exagerar el peligro y minimizar la fidelidad de Dios. Por eso, la palabra constantemente nos llama a recordar lo que Él ya hizo, recordar sus promesas, recordar que nunca ha fallado. Hay un patrón espiritual que se repite. Cuando el pueblo de Dios enfrentaba miedo, Dios no siempre quitaba el obstáculo de inmediato, pero sí renovaba la certeza de su presencia. Esa certeza era suficiente para avanzar un paso más. La fe no siempre elimina la ansiedad de golpe, pero la debilita progresivamente porque desplaza el enfoque del problema hacia la fidelidad de Dios. La ansiedad también surge cuando intentamos cargar responsabilidades que no nos corresponden. El futuro, el resultado final, el control total de las circunstancias. Todo eso pertenece a Dios. La Biblia nos invita a hacer nuestra parte con diligencia, pero a dejar en manos de Dios lo que solo Él puede manejar. Cuando confundimos responsabilidad con control, el alma se agota. Cuando aprendemos a confiar, el alma descansa. Dios conoce la fragilidad humana. Por eso, su enseñanza no es dura ni distante. Él habla al corazón con paciencia. La Biblia nos muestra a un Dios que camina con personas temerosas, que no las abandona por su debilidad, sino que las transforma a través del proceso. El miedo no es el final de la historia. Muchas veces es el punto de partida de una fe más profunda. La ansiedad también revela lo que más valoramos. Aquello que más tememos perder suele ser aquello donde hemos depositado gran parte de nuestra seguridad. Dios no señala esto para quitarnos lo que amamos, sino para enseñarnos a no depender de ello más que de Él. Cuando algo ocupa el lugar que solo Dios debería ocupar, el miedo aparece como consecuencia. Pero cuando Dios vuelve al centro, el corazón recupera equilibrio. La Biblia enseña que el miedo persistente puede convertirse en una prisión interior. No porque las circunstancias sean imposibles, sino porque el corazón se ha acostumbrado a vivir en alerta constante. Dios quiere romper esa prisión, no con fuerza, sino con verdad. La verdad de quién Él es, de quién eres tú para Él y de lo que realmente está en sus manos. Hay algo profundamente sanador en llevar la ansiedad a la presencia de Dios con honestidad. No con palabras bonitas, sino con el alma abierta. La Escritura nos muestra que Dios honra esa sinceridad. Él no se escandaliza por nuestras preguntas ni se molesta por nuestras lágrimas. Al contrario, las recibe como una expresión de confianza, porque solo quien confía se atreve a mostrar su fragilidad. El miedo nos dice, algo malo va a pasar. La fe nos recuerda, Dios ya está allí. Esa diferencia transforma la manera de vivir. No significa que dejemos de sentir inquietud de un día para otro, pero sí que dejamos de ser gobernados por ella. Poco a poco, el corazón aprende a descansar, incluso cuando no entiende todo. Dios no promete que nunca sentirás ansiedad, pero sí promete que nunca estarás solo en medio de ella.
Su palabra actúa como un ancla cuando las emociones son inestables. Nos recuerda que hay una verdad más grande que nuestros pensamientos, una fidelidad más firme que nuestras emociones y un amor más constante que nuestros temores. La ansiedad no define tu identidad espiritual. No te convierte en un creyente débil ni en una persona fallida. Es una experiencia humana que puede convertirse en un espacio sagrado si la llevas a Dios. Allí, en ese lugar vulnerable, Él forma una fe más madura, más profunda, más real. Cuando entendemos esto, el miedo empieza a perder poder. No porque desaparezca por completo, sino porque deja de ocupar el trono del corazón. Y en su lugar, Dios vuelve a reinar con paz, con dirección y con esperanza. La Biblia no solo expone el problema del miedo y la ansiedad, también ofrece un camino claro para atravesarlos y vivir con una paz que no depende de las circunstancias. Ese camino no es instantáneo ni superficial, pero es profundamente transformador. Dios no promete una vida sin luchas internas, pero sí una vida sostenida por su presencia constante. Hay un punto crucial que la palabra nos enseña. La ansiedad se debilita cuando aprendemos a entregar, no cuando intentamos resistir solos. El corazón humano no fue creado para retener preocupaciones indefinidamente. Cuando lo hace, se cansa, se endurece, se agota. Por eso, Dios nos invita una y otra vez a depositar en Él aquello que nos inquieta. No como un acto simbólico, sino como una entrega real y consciente. La fe bíblica no consiste en negar lo que sentimos, sino en decidir dónde lo colocamos. Podemos llevar la ansiedad dentro del pecho o podemos llevarla delante de Dios. Esa elección marca la diferencia entre vivir o sobrevivir. Cuando la preocupación se queda dentro, crece. Cuando se presenta ante Dios, comienza a perder fuerza. La Escritura nos muestra que el corazón se transforma cuando aprende a orar desde la confianza y no solo desde la urgencia. Orar no es repetir palabras para tranquilizarnos, es rendir el control. Es decirle a Dios, esto me supera, pero no te supera a ti. En ese acto algo profundo ocurre. El alma deja de luchar sola. Dios también nos enseña a reemplazar la ansiedad con una disciplina espiritual, la gratitud consciente. No una gratitud superficial que ignora el dolor, sino una gratitud que recuerda quién es Dios, aun cuando la situación no cambia de inmediato. La gratitud rompe el ciclo del miedo porque devuelve la mirada al pasado donde Dios ya fue fiel. Y cuando recordamos lo que Él ya hizo, el futuro pierde parte de su amenaza. Otra señal clara que la Biblia nos da es que la ansiedad disminuye cuando aprendemos a vivir el presente. El miedo casi siempre vive en el mañana. La fe, en cambio, se ejerce hoy. Dios nunca nos promete fuerza para un futuro imaginado, sino gracia para el día presente. Cuando intentamos vivir hoy cargando los temores de mañana, el alma se quiebra. Cuando vivimos un día a la vez con Dios, el peso se vuelve llevadero. La palabra también nos enseña que la paz no se encuentra evitando los pensamientos, sino renovándolos. La mente necesita ser entrenada para volver a la verdad cuando el miedo intenta dominar. No se trata de forzar pensamientos positivos, sino de anclar la mente en lo que Dios dice. Cada vez que el temor susurra mentiras, la verdad de Dios responde con firmeza. El miedo dice que estás solo. Dios dice que está contigo. El miedo dice que no vas a poder. Dios dice que Él te sostiene. El miedo dice que todo puede salir mal. Dios dice que Él sigue teniendo el control. Esta confrontación interna no es automática, es un ejercicio espiritual diario. Pero con el tiempo, el corazón aprende a inclinarse más hacia la voz de Dios que hacia la voz del temor. La Biblia también nos muestra que la ansiedad se sana en comunidad. Dios no nos diseñó para caminar solos.
Aislarse cuando se tiene miedo solo fortalece la ansiedad. Compartir, orar con otros, recibir apoyo espiritual, abre espacios de sanidad. La fe compartida sostiene cuando la fe personal se debilita. Incluso los más fuertes necesitan ser sostenidos en algún momento. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no tenemos que ser fuertes todo el tiempo. Dios no espera perfección emocional, espera dependencia. Cuando dejamos de aparentar fortaleza y comenzamos a vivir desde la confianza, el alma descansa. La ansiedad pierde poder cuando dejamos de luchar contra ella y comenzamos a caminar con Dios a través de ella. Llegados a este punto, es importante detenernos y hacer algo más que escuchar. La palabra no fue diseñada solo para ser entendida, sino para ser vivida. Por eso, tomemos un momento para orar. No una oración apresurada, sino una oración profunda, honesta, rendida. Señor Dios, tú conoces cada corazón que escucha estas palabras. Tú sabes dónde habita el miedo, donde la ansiedad ha robado el descanso, donde el alma está cansada de preocuparse. Hoy venimos delante de ti sin máscaras, sin pretensiones, sin fuerzas propias. Venimos tal como estamos. Entregamos nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras noches de insomnio, nuestros pensamientos repetitivos. Todo aquello que nos pesa, lo ponemos en tus manos. Enséñanos a confiar cuando no entendemos, a descansar cuando el futuro nos inquieta, a recordar tu fidelidad cuando la mente se llena de dudas. Renueva nuestra mente con tu verdad. Llena nuestro corazón de tu paz, esa paz que no depende de las circunstancias, sino de tu presencia. Sostén a quien se siente débil, abraza a quien se siente solo, fortalece a quien está cansado. Que tu espíritu traiga descanso profundo al alma. Amén. Y ahora, escucha esto con atención. La ansiedad no tiene la última palabra sobre tu vida. El miedo no define tu destino. Dios sigue siendo Dios, incluso cuando el corazón tiembla. Su fidelidad no cambia con tus emociones. Su presencia no se retira cuando te sientes frágil. La paz que Dios ofrece no es frágil ni momentánea. Es una paz que guarda el corazón, que protege la mente y que acompaña cada paso. No siempre elimina el problema de inmediato, pero sí transforma la manera de atravesarlo. Si hoy te sientes ansioso, no estás fallando. Estás siendo humano. Y en tu humanidad, Dios se hace cercano. Camina contigo, te sostiene y poco a poco te enseña a descansar.